Bienvenidos y bienvenidas. Soy Salomé Tejada y hoy queremos saber cuál es la responsabilidad estatal y de la sociedad civil para erradicar la violencia contra las niñas y mujeres en el Ecuador. Pues no solo se requiere de buenas intenciones, sino de un cambio estructural profundo. Doy paso a los presentadores David Matrone y Tania Villalba. Así arrancamos De Construcción. Bien, así empezamos entonces nuestro tercer programa de construcción. Hoy queremos saber si es posible en realidad en el Ecuador una vida libre de violencias para niñas y mujeres. Saludo a mi co-conductor David Matrone y también doy la bienvenida a Rocío Rosero Garcés, nuestra invitada. Muchas gracias, Tania, y muchas gracias a nuestra invitada. Y antes de profundizar el tema del día, doy la palabra a Salomé, que nos presenta la invitada. Hoy contamos con la presencia de Rocío Rosero Garcés, socióloga con formación en género, sociedad y políticas, antropología, derechos humanos y sociedad, feminista ecuatoriana, especialista en legislación y políticas públicas para la igualdad de género, consultora internacional para la incidencia en legislación y políticas públicas, docente universitaria. Actualmente es presidenta de la Coalición de Mujeres en el Ecuador y promotora del Pacto Político y Fiscal por el Derecho a una Vida Libre de Violencias. Y analizamos el tema de hoy, que es una vida libre de violencias para niñas y mujeres en el Ecuador, con nuestra invitada Rocío Rosero Garcés. Y empezamos con una propuesta que la Coalición de Mujeres a nivel nacional están dirigiendo al gobierno, que se trata del Pacto Político Fiscal por el Derecho Humano de Mujeres y Niñas. Rocío, ¿nos puedes presentar cuál es este pacto? Sí, muchísimas gracias. Un gusto compartir con ustedes hoy día este programa importantísimo porque, claro, la participación de la universidad es un elemento esencial en esta gran tarea del cambio de patrones socioculturales. El Pacto Político y Fiscal por el Derecho Humano de Niñas y Mujeres a una Vida Libre de Violencias es una propuesta de 27 organizaciones de la sociedad civil que junto con la coalición venimos trabajando en esta posibilidad de encontrar, luego de tener legislación, una institucionalidad que está debilitada ciertamente porque no tiene los recursos, porque no tiene la facultad de la Rectoría de Política Pública, pero sí creemos que es necesario otorgarle de recursos. Y en esto hay unas obligaciones del Estado que tiene que cumplir. Esa obligación significa transformar la visión de la política fiscal, que ya la política fiscal no siga tratando como elementos residuales la integridad y la vida de las mujeres, la igualdad como un piso básico para la realización de los derechos humanos de las niñas y mujeres ecuatorianas. Y por lo tanto, obviamente, esto tiene un impacto social, un impacto económico muy, muy importante. Desde este impacto social, desde este impacto económico que usted nos menciona, Rocío, ¿cuáles son los costos de las violencias hacia mujeres y niñas en el Ecuador? Bueno, los costos de las violencias tienen un impacto, digamos, en la vida cotidiana, en los distintos niveles de actuación de las personas. En el trabajo, por lo tanto, en las empresas, en el Estado, en las familias, en la comunidad, en la vida de pareja. Todo esto sumado a través de una investigación realizada por la Cooperación Técnica Alemana GIZ, el programa Previmujer, ¿verdad? Durante 2 años se analizó lo que está ocurriendo con los distintos sectores y se ha calculado que el costo es de 4.608 millones de dólares anuales, que equivalen al 4.28% del Producto Interno Bruto. La mitad de esos costos los pagan las propias mujeres. Y me dirán, ¿cómo los pagan? Pues sí, dejan de adquirir incluso alimentos, tienen que cambiar sus lugares de residencia, tienen que salir, dejar sus trabajos, no tienen acceso a medios de vida y no hay la posibilidad de que esto cambie. Las comunidades también se afectan y se afectan de una manera clara y categórica cuando nos está mostrando la investigación que las comunidades empiezan a, por ejemplo, a recibir a las víctimas de violencia. ¿Cómo reciben 55.000 hogares
recibieron a mujeres y niñas víctimas y sobrevivientes de violencia durante el 2019. Esto es muy importante saber. Que además me imagino estas estadísticas incrementan precisamente en época pandémica. Sí, el tema se ve, diría yo, exacerbado durante la pandemia. Es una pandemia invisible la violencia, ha sido y lo es durante muchos siglos, muchos milenios, incluso porque son patrones culturales que lamentablemente están muy naturalizados en todas las relaciones, en todos los ámbitos de la vida familiar, de pareja, política, en la vida pública, en el uso del espacio público incluso también. Yo creo que es muy importante señalar que a partir de esta constatación y de la necesidad de hacer este cambio estructural, que pudiéramos efectivamente dar un paso importante. ¿Por qué se recrudece la violencia? Por el encierro, porque hay una sobrecarga de trabajo doméstico, del trabajo del cuidado de los otros y las otras que en general recae sobre las mujeres, y esto digamos que acentúa aún más, refuerza las discriminaciones y las violencias. Es una cultura, la cultura ecuatoriana y en general la cultura en América Latina, basada en patrones machistas, de no resolver los temas a través del diálogo, del respeto, sino de la fuerza, de la violencia, del abuso e incluso de la violencia sexual. Entonces sí tenemos que decir que la violencia durante la pandemia hizo, yo diría, se agudizó profundamente a nivel familiar, pero también en contextos como por ejemplo los sitios en donde se están realizando explotación extractiva. Alrededor de la minería, de las empresas que hacen explotación petrolera, transporte, etcétera, hay una cantidad de circulación de mano de obra que está explotada. ¿Y quiénes son esa mano de obra? Son mujeres y niñas de las comunidades que incluso están recibiendo pago de, digamos, sexo por alimentos, como ha sido denunciado durante el 2020 por varias mujeres en situación de movilidad humana. Este es un problema también fundamental sobre el cual debemos tomar conciencia, que las violencias de género en todos los niveles, familia, comunidad, violencia política, en el ámbito educativo, en la calle, en el espacio público, todas las violencias están ligadas también y se reproducen en esos contextos distintos, de migración, de extractivismo, en el ámbito laboral. Y entonces la toma de conciencia de lo que está ocurriendo ahí es muy importante para que pudiéramos avanzar en esta gran tarea que es la prevención de las violencias en su conjunto. Y en estos tiempos de pandemia hemos también registrado una diferencia entre el mundo rural y el mundo urbano. ¿Cuál es la situación actual y cuáles son los datos que se registran en este informe respecto a la violencia, al aporte económico de las mujeres en el mundo urbano y rural? Creo que una cosa que hay que partir señalando como un elemento importante es que 49% de las mujeres están en el sector informal, las que están en edad productiva. Esto quiere decir que la mayoría está en una situación precaria y que no tiene acceso a trabajo decente. Si miramos la comparación estadística entre las mujeres y los hombres de la población económicamente activa, hay un porcentaje de 12% de diferencia. Para los hombres es del 36%, mientras que para las mujeres es del 24%. Las mujeres reciben menores salarios. Entonces tenemos ya una situación de discriminación a nivel salarial, a nivel laboral, de acceso a condiciones de trabajo decente. Pero eso además está agravado de manera muy importante en las comunidades rurales. ¿Por qué? Porque las mujeres, que en el caso de las comunidades rurales, lo que ocurre es que simplemente son productoras de alimentos, hacen una cantidad enorme de trabajo reproductivo, de trabajo productivo en la chacra, y generan una serie de, yo diría, de soportes para las comunidades, para las familias y también para el mercado.
Este trabajo no está reconocido de la manera que corresponde. Ustedes han visto lo que ocurre con los precios de los productos de primera necesidad, con los productos agrícolas. ¿Quiénes son las que están llevando adelante este trabajo centralmente? Son en su mayoría mujeres, porque los hombres migran a las ciudades, a los grandes centros de trabajo o a los sectores de las industrias extractivas, mineras y de explotación petrolera para ese trabajo. Entonces yo diría que hay una sobrecarga de las mujeres, pero además han dejado de funcionar los servicios de cuidado. No hemos contado durante la pandemia, desde que se inició en marzo del 2020, con servicios de atención para el cuidado infantil, para personas adultas mayores, para las personas con discapacidad. Esta es una sobrecarga adicional que en el caso de las mujeres rurales es mucho más grave y más trágica, porque no hay posibilidades de compartir el trabajo doméstico debido a las ausencias y a la dispersión de la población y de las familias. Rocío, ¿cómo lograr que el Estado acepte esta obligación de incluir en el presupuesto una designación presupuestaria precisamente para buscar erradicar la violencia contra niñas y mujeres en el país? Mira, Tania, yo creo que estamos en un momento de inflexión. El momento es muy complejo, no es posible continuar la sobrevivencia de una democracia y del país, de la economía, hacer la recuperación económica sin incluir la igualdad como un elemento esencial, la igualdad y la redistribución de recursos. Y por lo tanto, en materia de igualdad estamos hablando de igualdad de género y de una sociedad sin discriminaciones y violencias. Recordemos que tenemos una constitución garantista y unas obligaciones del Estado que tiene que cumplir respecto de esos derechos. Parte de esas obligaciones deben traducirse en la asignación de presupuestos que permitan que efectivamente hagamos, digamos, una acción sistemática desde el Estado hacia el conjunto de la sociedad, porque este no es un tema que se resuelve en un ministerio o en una institución del sector público. Es la necesidad de la política pública de igualdad y de prevención de la violencia es una necesidad transversal en toda la vida, en todos los sectores productivos, económicos, sociales y políticos. Entonces, requerimos de una acción mancomunada, pero la base de esa acción mancomunada sistemática tiene que ser contar con recursos para la prevención, es decir, para todo lo que tiene que ver con ese cambio de patrones culturales, en donde el sistema educativo juega un rol fundamental, el trabajo comunitario, las redes comunitarias de asocio, no solo para la producción, sino también para la solidaridad, para el apoyo a las mujeres y niñas sobrevivientes de las violencias. Entonces, el pacto político y fiscal es una necesidad de la que han empezado a hablar los políticos esta semana, a propósito del debate en la Comisión de Desarrollo Económico de la Ley de Reforma Tributaria. Y esta reforma nos parece muy importante que los asambleístas acojan la idea del pacto fiscal. ¿Qué quiere decir con esto del pacto fiscal? Entonces nos ponemos de acuerdo qué vamos a financiar y cómo lo vamos a financiar. No dejar de financiar la protección integral de derechos, la prevención de la violencia, el piso básico de protección social, el Sistema Nacional de Cuidados como elementos esenciales de la igualdad de oportunidades para las mujeres. Sin mujeres no va a haber recuperación económica, no podemos seguir tolerando, no podemos seguir mirando impasibles que la economía quiera seguir desenvolviéndose con un costo altísimo con el cual están cargando las mujeres y las niñas individualmente. El trabajo en los hogares, el trabajo mal remunerado a nivel público en todos los sectores de la producción. Esto tiene que cambiar. Esa es la gran deconstrucción, ese es el gran reto. Ese es nuestro gran reto. Rocío, parte de nuestra dinámica como de construcción es realizar un Vox Populi y el Vox Populi pretende precisamente recopilar la perspectiva de nuestro tema al público en general. Te vamos a invitar a escuchar el Vox Populi, por favor. No,
La verdad creo que, como igual lo menciona en su plan de gobierno, se han reducido el dinero para grupos vulnerables, en este caso serían las mujeres y los niños. Entonces lo que creo que están diciendo es como una pantalla, pero más no están invirtiendo para niños y mujeres. Creo que tiene otras prioridades del gobierno actualmente. No, porque actualmente se ha incrementado bastante lo que es de los casos de femicidio en el país y bueno, no están cumpliendo con lo que dijeron. Entonces, no creo que no. Realmente yo creo que a partir de las propuestas de campaña, pues el tema no ha sido socializado de la manera que corresponde, por lo que sí se considera importante y hago un llamado pues a que se socialice toda la gestión que ha realizado en esta materia, dado que las propuestas fueron realmente interesantes. Sin embargo, de estarse cumpliendo pues no han sido socializadas y el pedido es ese, que realmente se considere la posibilidad no solamente de que se afiance este compromiso en documentos y en el marco legal incluso, sino que podamos, toda la ciudadanía, informarnos al respecto. Vamos a analizar las reflexiones de los Vox Populi. Se puede ver cómo hay una desilusión por parte de los entrevistados y todos prácticamente afirman que el gobierno no está cumpliendo con lo que se necesita en el país. ¿Qué opina Rocío al respecto? Bueno, sí, yo comparto esa opinión y me preocupa. Yo creo que tenemos que alentarnos mutuamente y creo que la responsabilidad, gran parte de la responsabilidad está en el gobierno ciertamente, que tiene que darnos muestras más claras de transparencia. Miren ustedes, ante el Comité CEDAW, es decir, ante el organismo que hace el seguimiento de cómo están los derechos de las mujeres en el Ecuador, la ministra de la Secretaría de Derechos Humanos ha dicho que ahora el presupuesto subió a 400 millones, a 24 millones. Ese presupuesto de 24 millones quisiéramos saber en dónde va a ser invertido y dónde cuál va a ser el destino de esos recursos. Ella habla recurrentemente de los puntos violeta, pero nosotros creemos que es necesario fortalecer la institucionalidad de base que atiende a las víctimas de violencia. Por ejemplo, los servicios de protección integral en 45 distritos del país, apenas en 45 distritos del país, ¿verdad? Necesitamos un esfuerzo para que esos servicios vuelvan a contar como antes, con 7 o 9 personas, porque están a cargo del seguimiento de las medidas de protección de las víctimas de violencia, y no solo de las mujeres, niñas y adolescentes, sino también de las personas de los grupos de atención prioritaria. Entonces sí tenemos que decir con absoluta claridad que se requiere una mayor transparencia, una mayor información sobre los destinos de la inversión pública. Necesitamos ese es un clic muy importante, parte esencial, diríamos, de la política pública. Necesitamos también que, por ejemplo, nos diga el ministro de Inclusión Económica y Social cómo y cuándo van a comenzar a funcionar los centros de desarrollo infantil o las distintas modalidades de cuidado infantil de adultos mayores y de personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque esos son elementos básicos para que las mujeres puedan salir a trabajar y puedan redistribuir el cuidado, no solo dentro de la familia, sino también para que el Estado asuma esa gran responsabilidad que es la igualdad de oportunidades. Rocío, en este sentido, ¿por qué no se ha logrado tener una respuesta del gobierno? ¿Cuál es la perspectiva al respecto? Son 27 organizaciones de mujeres, organizaciones de derechos humanos, organizaciones LGTBIQ+, que están detrás del pacto político y fiscal, pero ¿por qué no se ha logrado? ¿Por qué creemos que aún no se ha logrado una respuesta? Si bien vemos, como usted decía, han hablado, ¿no es cierto? Pero han hablado apenas ahora. Sí, yo creo que hay una actitud política misógina, una actitud que sigue secundarizando a las mujeres como sujetos de derechos, es decir, no se nos otorga prioridad a las mujeres y las niñas como elementos centrales de la vida, de la sociedad, de la familia, y yo creo que este es como
un elemento que se expresa, por ejemplo, en las prioridades que pone la Asamblea Nacional, en las prioridades de legislación para el nuevo periodo. Le hemos planteado también a la presidenta de la Asamblea que sea quien lidere el pacto político fiscal por el derecho de niñas y mujeres a una vida libre de violencia. Y su respuesta es no. Yo hago el contacto con el presidente de la República, si a ustedes les parece. No, tenemos diálogo político con la Secretaría de Derechos Humanos, con algunos miembros del grupo de asesores del presidente. Sin embargo, pensamos que el tema no entra en la agenda pública. Y al no entrar en la agenda pública de los partidos, de las funciones ejecutiva y legislativa, como una prioridad que requiere financiamiento, que requiere atención sistemática del Estado, pues tenemos como resultado este desaliento. Y claro, la situación ha cambiado tanto durante este tiempo, el desempleo de las mujeres es mayor, no tienen acceso al crédito productivo, a la asistencia técnica, ni a los servicios de cuidado, es decir, y la participación política de las mujeres. Ahorita mismo, en este noviembre, por el Día de la Erradicación de la Violencia, todas estamos haciendo una gran reflexión y una gran demanda porque hay mucha violencia política de género contra las mujeres que están en cargos de decisión en los gobiernos locales, provinciales. Este es un fenómeno que expresa también la poca importancia o la nula importancia o el desplazamiento que se quiere hacer de los pequeños avances que pueden existir a nivel de la sociedad para que la igualdad tenga una cabida en la sociedad. Entonces, el reto es enorme porque es apostar porque el tema de la igualdad y la prevención de la violencia se ubique en la centralidad de la política pública de protección social, de la dinámica del Estado para la protección de los derechos, de los derechos humanos básicos de las personas. Yo decía en una campaña que a mí realmente lo que más me importa es la dignidad y la vida de las mujeres. ¿Por qué? Porque son elementos fundamentales a partir de los cuales es posible construir una sociedad respetuosa de las niñas y mujeres, de su integridad, de sus proyectos de vida, que pueden anclarse en la producción, en la educación superior, en la formación científica, es decir, en una serie de ámbitos de la política, de los deportes, de la creación de tecnología, de la innovación tecnológica, siempre y cuando haya el respeto a la dignidad y a la vida y a nuestros proyectos de vida desde pequeñitas. Y analizando el informe que la Coalición Nacional realizó, hay algunos datos que pueden ser también interpretados y de forma negativa o dan preocupación respecto a la presencia de las mujeres en el mundo de la política, ¿no? Es decir que en las últimas elecciones solo el 38% de las asambleístas son mujeres, es decir, que falta un 12% para llegar a la paridad. Y de los 25 ministros de Estado, solo 7 son mujeres. Entonces hay también esta disparidad, ¿no?, en el campo político y supongo que es un elemento que frena, que debilita la acción, la agenda política pública a favor de las mujeres. ¿Qué opina? Efectivamente, así es. El tema de la participación política de las mujeres no deja de ser una meta de largo plazo, de largo aliento, que tiene que construirse todos los días. La democracia paritaria es una demanda de las mujeres ecuatorianas y así lo hemos planteado, y por eso cuando en el pacto político y fiscal estamos diciendo que debe haber como un trabajo más sistemático en 3 ámbitos. El primero es precisamente el ámbito de la autonomía económica, en donde se trata del empoderamiento económico de las mujeres, con todo lo que tiene que ver el acceso al sistema de cuidados, la renta básica y las políticas de protección social de las que hemos hablado. El segundo pilar fundamental es precisamente el ámbito de la participación política, porque el empoderamiento político es un elemento esencial de este cambio estructural que necesitamos como sociedad. Necesitamos más mujeres en la política, en todos los niveles de decisión.
Más mujeres en la política quiere decir que existen más posibilidades de que la política cambie. Si las mujeres llegan a la política a seguir haciendo lo que hacen los varones o caen en el mismo tipo de juego clientelar, populista, pues no habremos avanzado en absoluto. Por eso hay normas y reglas. El convenio 190 de la OIT es un señuelo y es un plan de trabajo para el Estado ecuatoriano. ¿Cómo aplicar la paridad? ¿Cómo aplicar la vida libre de violencia en los espacios laborales, en los espacios de participación política para garantizar que las mujeres puedan efectivamente avanzar en esta gran cruzada por la igualdad? Y el tercer gran elemento es la autonomía para nuestras propias decisiones, la autonomía sobre nuestro propio cuerpo. Pues bueno, ahora la Corte Constitucional, el 28 de abril pasado, resolvió que aborto por violación ya es ley en el Ecuador y por lo tanto le pidió a la Asamblea que cumpliendo este mandato, pues haga la ley y ponga en marcha toda la política que eso implica. Para nosotras es fundamental, porque la capacidad del derecho a decidir es un elemento esencial de la realización, no solo individual de las personas, de las mujeres, de las niñas y adolescentes, sino también, por cierto, del conjunto de la sociedad, porque tiene obviamente una sociedad libre de violencia, libre de embarazo infantil forzado, libre de embarazo adolescente, libre de violencia sexual, por tanto, es una sociedad que va a ser mucho más resiliente, productiva y que va a trabajar de una manera mucho más potente por la igualdad de derechos, ¿no? Rocío, nuestro equipo de producción recoge también preguntas de la comunidad universitaria. Doy paso a Salomé, ella nos va a ayudar con esas preguntas. Salomé. Pedimos a estudiantes y docentes que nos compartan sus inquietudes sobre nuestro tema del programa. Rocío, ¿es posible y viable un pacto político fiscal por el derecho humano a una vida libre de violencias hacia mujeres y niñas? Yo creo que sí es posible. Nosotras estamos absolutamente convencidas de que el desarrollo de la sensibilidad, estas campañas que nosotras hemos hecho desde febrero pasado en el marco de la campaña electoral, la campaña Un Pacto Justo por Ella, que es justamente el sentido esencial del pacto fiscal, ¿no es cierto?, nos ha permitido llegar a los corazones y a las mentes de muchos y muchas dirigentes políticos. Lo que nosotras creemos es que es el momento, en este momento, en las próximas probablemente semanas, 3-4 semanas, en donde tiene que traducirse esa presencia, esa decisión de las autoridades, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, por esa decisión. ¿Por qué? Porque se está discutiendo el presupuesto general del Estado y allí tiene que reflejarse la importancia que se le dé a la inversión pública para la prevención y erradicación de la violencia y para el piso básico de igualdad de oportunidades. Y por supuesto que esto va a tener una gran implicación también en el trabajo de los gobiernos locales y a todo nivel. El trabajo, por cierto, igualmente mancomunado que debe desarrollarse en materia de prevención con todo el sistema educativo que incluye a las universidades, porque la prevención también pasa por todo este trabajo que pueden y deben hacer las universidades. ¿Cuál debería ser el rol de la academia frente a las temáticas y cómo logramos deconstruir? Primero hay como varias posibilidades. Lo primero es el desarrollo de una formación, de una nueva sensibilidad, una sensibilidad de género en todas las carreras. Nos hace falta, eso es parte del pensum de la formación básica. No podemos seguir teniendo profesionales del trabajo social, del derecho, de la tecnología, que no miren con lentes de género lo que está ocurriendo en la sociedad ecuatoriana, en su propia familia y en su propia pareja. La deconstrucción de los patrones socioculturales pasa por ahí. Y ahora que estamos en la Facultad de Comunicación con quienes tenemos un convenio como Coalición Nacional de Mujeres para la producción audiovisual, ¿verdad?
Es un campo hermosísimo que nos puede ayudar muchísimo a través de la producción de piezas comunicacionales, a través de materiales pedagógicos que tanto nos hace falta en esta nueva lectura, en esta nueva comprensión de lo que deben ser las relaciones de género igualitarias y respetuosas en la vida cotidiana. Y bueno, miles de temas a partir de estas, digamos, yo señalo 3 ámbitos, pero hay miles de temas que se pueden ir desarrollando, campañas, qué sé yo, en la crianza y el cuidado de los hijos, en el trabajo a nivel público, en el transporte, en el uso del espacio público. Es decir, hay un sinnúmero de ámbitos sobre los cuales el trabajo de la universidad puede aportar enormemente en este futuro de construcción de igualdad y de prevención de la violencia. No es un tema que pensemos que es un tema del Estado o de los otros y de las otras. No, no, no. Cada quien, cada día, en cada acción, es posible y es necesario, además, que empiece a hacer un activismo, que empiece a hacer conciencia y que empiece a desarrollar ese compromiso por construir unas relaciones igualitarias, respetuosas, que nos permitan contar con un sistema paritario en lo político, con el reconocimiento de las iguales oportunidades en el ámbito laboral y, por supuesto, con una vida libre de violencia. Muchas gracias a nuestra invitada, Rocío Rosero Garcés, por haber analizado con datos puntuales y precisos y con análisis muy interesantes el tema de hoy. Muchísimas gracias a ti, David, Tania, y a todo el equipo por este programa. Nada, seguimos en esta construcción colectiva de la igualdad. La tarea de deconstrucción, la tarea del programa me parece sumamente retadora, interesante. Muchísimas gracias. Qué lindo, nos quedamos con eso, a deconstruirnos siempre y claro, siempre a favor de los derechos humanos para una vida libre de violencias para niñas y mujeres en el Ecuador. Hasta pronto.